Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a admitir a los compañeros y luego comenzamos. Buenas tardes, profe. Claro que sí. Buenas tardes, instructora, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Profesora y compañeros. Muy buenas tardes para todos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para los que recién entraron, estoy admitiendo a los compañeros y después empezamos. Bueno, señora. Profesora, si me permite, y aprovechando el tiempito mientras van entrando los compañeros, quisiera hacerle una solicitud especial. ¿Es posible que estas sesiones sean grabadas y que usted luego nos comparta también la grabación? Es muy útil en el proceso de aprendizaje. Con el anterior profesor no tuvimos la oportunidad porque él no quiso, pero quisiera pedirle a usted que si tuviéramos esta oportunidad con ustedes, porque para nosotros es muy práctico volver a revisar qué vimos en la clase anterior, o simplemente si tuve que perderme de algún pedazo de la sesión, lo repito. Entonces es una herramienta muy práctica. Sí, no Quisiera pedirle ese favor. De hecho, ya la estamos grabando. Desde que se inicia la sesión se está grabando. Ah, qué chévere, profe, qué interesantísimo, muy bueno. Entonces, chévere, porque después usted nos comparte el enlace y tenemos esa oportunidad. Sí, después yo lo subo a una página de YouTube que tengo y se los comparto, les comparto el enlace. Excelente, excelente, muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a ir empezando. Por ahí, un momento corto para admitir a más compañeros. Buenas tardes a todos y todas. Un gusto para mí comenzar con el módulo cualitativo de la Diplomatura en Metodologías de la Investigación. Mi nombre es Leticia Muñiz-Terra, yo voy a ser la profesora a cargo de este módulo, que consiste en 4 clases. Y la idea que vamos a tener durante estas 4 clases es avanzar un poco en el conocimiento del método cualitativo y de sus técnicas de investigación. Quisiera compartirles pantalla en primer lugar como para mostrarles el programa y señalarles
¿Qué es lo que vamos a ver? A ver, ahí estoy compartiendo. ¿Lo ven, no es cierto? Ah, no, este no es. Aquí pantalla. Programa, este. Ahí estamos. Bueno, lo primero que van a ver, este es el programa que ustedes tienen subido al campus virtual de la facultad. Las primeras clases son las clases del profesor Román Fornesi, y a partir de la clase 5, que es la de hoy, tenemos el módulo 2. Yo soy la docente, Leticia Muñiz Terra, y un poco quería mostrarles o comentarles qué es lo que vamos a ver en este módulo. La idea va a ser, en primer lugar, lo que vamos a ver en la clase de hoy es el debate cualitativo frente al debate cuantitativo, o sea, los métodos cuantitativos versus los métodos cualitativos, en las ciencias sociales, cuáles son sus orígenes, sus fases y sus argumentos, cuáles son las especificidades de los abordajes cuantitativos y de los abordajes cualitativos, cuáles son los fundamentos y las características de la investigación cualitativa y las tradiciones teóricas en las que se sustenta. Para eso tenemos bibliografía específica que vamos a comentar más adelante. Luego, en la siguiente clase, que es la próxima clase, vamos a ver cuestiones que tienen que ver con la muestra, los diversos niveles de alcance, los espacios, los eventos, los comportamientos, los actores, y vamos a ver también en una tercera clase, y en realidad mezclado entre la segunda y la tercera clase, las diferentes técnicas de investigación, ¿sí? Entonces, cómo se recolecta o se construye información en la investigación cualitativa a partir de entrevistas en profundidad y grupales. También vamos a ver la observación participante y las historias de vida. Vamos a ver esas 4 técnicas de investigación que forman parte de la investigación cualitativa. Es un poco lo que vamos a trabajar. Y finalmente vamos a trabajar algunas cuestiones vinculadas al análisis de la investigación cualitativa. ¿Sí? Vamos a tratar de ver las estrategias formalizadas de análisis, el análisis de contenido, la inducción analítica, la teoría fundamentada, el análisis crítico del discurso, el análisis etnográfico y el análisis biográfico. Esos son entonces los contenidos que vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Para ello vamos a tener clases sincrónicas y asincrónicas. Voy a dejar de compartir, así puedo admitir a unos compañeros que piden la admisión. Vamos a tener entonces 3 clases sincrónicas y una clase asincrónica. La clase que viene, la del 25 de mayo, es la clase asincrónica, y después vamos a tener 3 clases sincrónicas, es decir, clases en las que, como esta, en las que vamos a estar de manera en el mismo tiempo, trabajando en una clase virtual. Bien, una vez que ya les presenté el cronograma, yo quisiera pasar ya a la presentación de los contenidos, es decir, vamos a empezar a ver cuestiones temáticas. ¿Alguna duda o consulta respecto de los contenidos así muy a grandes rasgos que acabo de presentar? Pueden levantar el micrófono y preguntar, y si no avanzamos. No hay preguntas. Muy Me amable. parece bien. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar con los contenidos. Les voy a compartir pantalla, les voy a compartir un PowerPoint y voy a empezar entonces con los contenidos teóricos vinculados a los métodos cuantitativos versus los métodos cualitativos. La idea va a ser poder mostrarles a ustedes cuáles son las diferencias que existen entre estos métodos, aunque nosotros no tenemos una mirada, no vamos a tener una mirada diferenciadora, sino vamos a tener una mirada integradora. Es decir, que finalmente lo que vamos a terminar diciendo es que los métodos cuantitativos se pueden articular, se pueden triangular con los métodos cualitativos. Pero vamos a los contenidos, así queda más claro. Bien. No, me compartí otra cosa. Ahí va. Bien.
¿Ahí lo ven bien? ¿Alguno que me pueda decir si están compartiéndolo bien? Sí, señora, se ve bien. Perfecto. Bueno, cuando pensamos en ciencias en general, podemos pensar que existen en las ciencias en general 3 tipos de aproximaciones. El método experimental es el primer método que existe, que es un método que surgió a fines del siglo XVI. ¿Cuál era la principal idea? Era la idea de que la ciencia tiene como finalidad formular, controlar y realizar afirmaciones de las relaciones entre la propiedad de los objetos. Es decir, la ciencia lo que debe hacer es analizar las relaciones entre las propiedades de los objetos. León Gómez Sea, ¿levantaste la mano por algo en particular? Sí, es que no entiendo cómo se puede articular la hermenéutica con el positivismo. Usted me excusa, Sí, pero te escucho, pero todavía no llegamos a eso. Ahora cuando lleguemos al final de la clase vamos a ver, en realidad lo que vamos a articular son las técnicas, no los paradigmas. Pero claro, pero cuando tú me dices a mí que puedo articular, a ver, para mí es muy difícil articular dentro de la hermenéutica los procesos estadísticos y los procesos y el pensamiento matemático del positivismo. Y las herramientas a lo que me llevan en últimas es a la instrumentación del pensamiento. Pues para mí es difícil, yo no lo consigo. está bien. Avanzamos en la clase, vamos a explicar las diferencias entre los paradigmas y cómo eso Listo. luego se articuló, y después lo conversamos. En realidad no hay que pensarlo como una cosa dentro de la otra, sino como una articulación entre las dos cuestiones, siempre y cuando sea necesario, o siempre y cuando nuestra pregunta de investigación habilite esa articulación. Si no tenemos una pregunta de investigación que habilite esa articulación, no es necesaria, y está muy bien hacer solamente hermenéutica o solamente digamos, hacer una investigación en términos no matemáticos, porque, claro, no matemáticos, porque nosotros trabajamos desde las ciencias sociales, ahora vamos a ver ideas de la matemática, pero en realidad, como lo que vieron ustedes con Román, son todas cuestiones más estadísticas y más vinculadas a cómo articular eso matemático, transformar eso matemático para que pueda ser útil para las ciencias sociales. Pero avanzo y después cualquier cosa lo discutimos y lo conversamos. ¿Sí? Bien. Entonces, la ciencia está basada, la ciencia de Galileo, está basada en el principio nomotético. ¿Cuál es la idea fundamental y más general? Es la idea de poder comprender procesos, entender procesos a partir de establecer leyes generales. Es decir, poder hacer una investigación que me permita generalizar eso que yo investigo a toda la población que yo estoy trabajando. Esto supone lo que se llama la fungibilidad de los objetos de las ciencias naturales, es decir, que bajo determinadas circunstancias los objetos del mismo tipo reaccionan de la misma manera. Es decir, si yo tiro un lápiz al aire, por la ley de la gravedad, ese objeto va a caer al piso. Y siempre que tire un lápiz al aire, se va a caer. Entonces, bajo determinadas circunstancias, los objetos reaccionan de la misma manera. Esta es un poco la idea de la fungibilidad de los objetos de las ciencias naturales y matemáticas. Entonces, las relaciones establecidas eran válidas para cualquier tiempo y lugar. En cualquier momento del tiempo y en cualquier lugar, si uno tira un lápiz al aire, se va a caer al suelo, por la ley de la gravedad. Entonces, esto que es un ejercicio y una ejemplificación simple de la lógica matemática, para las ciencias sociales tiene algunas dificultades. ¿Por qué? Porque los factores sociales y la historia no pueden ser replicadas en un laboratorio. Los seres humanos no somos objetos que pueden ser manipulados para obtener la misma reacción. Entonces, frente a una misma situación, no siempre vamos a actuar de la misma manera, o no todos van a actuar de la misma manera. Por lo cual, no existe esa cuestión de la fungibilidad de los objetos.
Con lo cual, las ciencias sociales debieron construir sus propias formas de interpretar y de comprender y de entender la realidad que querían analizar. Y así surgió el método de la asociación, que es un método que surge para las ciencias sociales. ¿Qué sucede con este método? Bueno, es un método que permite introducir la variabilidad entre objetos del mismo tipo sin renunciar a formas de análisis estadístico. Y surge en este contexto lo que se llama la matriz de datos, que como muchos de ustedes deben saber y como deben haber visto con Román, es una matriz, es una cuadrícula en la que se ponen las variables dependientes e independientes en un cuadro y se va llenando de contenido del valor de la variable en cada uno de los cuadrantes. Entonces, esta matriz de datos tiene el principio atomista, es decir, que cada objeto puede presentar distintos estados y propiedades. Esto es muy distinto a las ciencias naturales, donde se espera que los objetos sean fungibles. Entonces, un ejemplo puede ser que el objeto es el actor social, la propiedad es la generación, y el indicador es si son jóvenes y adultos. Es decir, el objeto, que es el actor social, puede tener distintos estados y propiedades, es decir, puede pertenecer a diferentes generaciones, es decir, puede pertenecer a la generación de adultos o a la generación de jóvenes. Estos métodos, el método de la asociación, también fue llamado en metodología método estructurado o método cuantitativo, y que implica una estrecha conexión entre los supuestos, los conceptos, las técnicas y el tipo de afirmación que producen. Tiene una mirada entonces estructuralista, porque se centra en poder establecer leyes generales a partir de formular hipótesis que tienen que ser corroboradas en la investigación. Es decir, yo tengo una pregunta de investigación, formulo una hipótesis y voy a hacer una investigación para poder refutar o no esa hipótesis. Y de esa manera poder establecer una respuesta a mi pregunta de investigación. ¿Sí? Entonces es un método, si se quiere, positivista, porque está fundamentado en lo que se llama el método hipotético deductivo. Es decir, en la generación de hipótesis que luego... las hipótesis son respuestas a nuestras preguntas de investigación que tienen que ser corroborados o no cuando hacemos trabajo de campo. ¿Qué pasa con la visión no estándar? Que es un poco lo que vamos a empezar a ver ahora. ¿Qué pasa con los métodos cualitativos? Bueno, primero es necesario comprender los motivos de la acción social, conocer la perspectiva de los actores sociales. Para la perspectiva no estándar ya no es tan importante la representatividad. No es tan importante formular leyes generales, poder tener una muestra, por ejemplo, probabilística, para poder hacer extensivo lo que yo encuentre en mi investigación a la población total. Ese no es el objetivo de la investigación cualitativa, que es lo que nos va a interesar fundamentalmente a partir de esta clase. La idea fundamental del método cualitativo es comprender la acción social. Es comprender por qué las personas hacen lo que hacen, por qué las personas dicen lo que dicen, cómo interpretan su propia realidad. Por eso lo que nos va a interesar es conocer en profundidad, es decir, poder conocer en profundidad o tener mucha información respecto de lo que le acontece a un grupo en particular. Pero conocer en profundidad implica una investigación con un trabajo de campo de mucho tiempo en el terreno. Entonces tiene un principio que es ideográfico, buscar comprender los significados de la acción humana. Cuando yo hago una investigación cualitativa, lo que yo pretendo, lo que yo quiero es comprender por qué la gente hace lo que hace. Vamos a poner un ejemplo, por qué la gente está hoy en las movilizaciones en Colombia. Esa podría ser una pregunta de investigación cualitativa. Sí, bueno, ¿por qué la gente salió a la calle en Colombia? Ahora, para que sea una pregunta de investigación propiamente dicha, hay que recortarla, porque eso es una pregunta que podemos hacernos desde cualquier lugar. Entonces habría que preguntarse, ¿por qué la gente sale a las calles o se moviliza en Colombia o en la ciudad tal, en tal momento, en tal periodo,
Entonces ahí lo que tendríamos que poder recomponer son cuáles son los motivos de la acción social, por qué la gente hace lo que hace. Y desde ese lugar podemos conocer e interpretar el mundo de representaciones del actor social. Podemos conocer lo que se llama la perspectiva del actor, lo que la gente piensa, lo que la gente siente, cómo experimenta y vive eso que experimenta y que vive, porque lo que nos interesa es comprender en profundidad la experiencia humana, no tanto cuantificar, no tanto elaborar hipótesis para poder ser corroboradas, no tanto buscar una representatividad estadística. Es otra idea la que tiene la búsqueda de la comprensión en los métodos cualitativos. Entonces tiene una mirada subjetivista, es decir, se acerca al sujeto, se acerca al actor social, porque lo que quiere es saber lo que el otro piensa, lo que el otro siente. Si yo voy a hablar con el actor social para imponerle su realidad, entonces no tiene sentido mi investigación. Yo voy a trabajar con el sujeto porque el que tiene el saber, el que tiene el conocimiento es el sujeto, y el que me lo tiene que contar es el sujeto. Entonces, esta perspectiva propone la cercanía con el objeto de estudio, es decir, acercarse al objeto de estudio, que en este caso es el sujeto. Y también, digamos, señala la importancia de recuperar el contexto, recuperar la relevancia de la situación específica que se investiga. No es lo mismo quizás hacer una investigación sobre la movilización, cualquier cosa voy a decir, pero para que se entienda la idea, la movilización en Cali que la movilización en Bogotá, porque tendrá sus particularidades, porque cada una de esas ciudades tendrá sus especificidades, en relación a dónde se hace la movilización, quiénes son los sujetos que participan de esa movilización, cuáles son las reivindicaciones que tienen. Entonces son preguntas cualitativas, ¿sí? Entonces se pueden responder acercándose al sujeto, preguntándoselo, observando qué es lo que hace, conociendo su mundo de representaciones. Y eso es lo que vamos a tratar de poder aprender en estas 4 clases que tenemos. Entonces, la preferencia en estos casos es por los problemas microsociales, poder abordar en profundidad lo que le acontece a un grupo que vive en una ciudad en un periodo determinado de tiempo. ¿Sí? Bien. Voy a dejar entrar a 2 personas, a ver, discúlpenme. Bien. Profe, usted nos va a regalar la diapositiva. Sí, está subida al campus. Sí, gracias. De nada. Bien. Bien. Entonces, esto implicó un debate en las ciencias sociales, porque, digamos, inicialmente las ciencias sociales utilizaban solamente los métodos cuantitativos, porque buscaban interpretar procesos de la realidad social a partir de poder hacerlos, digamos, representativos, a partir de poder interpretar y generalizar aquello que se obtenía en la investigación en particular. Esperen que hay 2 compañeros que quieren entrar. A ver. Ahí estamos. Bien. Entonces, uno de los principales ejes de la controversia entre los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos, porque yo les estaba diciendo, los métodos cualitativos tienen su origen a principios del siglo XX en lo que se llamó la Escuela de Chicago, o el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chicago. ¿Por qué allí? Porque allí se empezaron a preocupar por estas cuestiones, y empezaron a hacer ejercicios, y empezaron a hacer interpretaciones sobre cómo poder comprender lo que estaba aconteciendo en Chicago. ¿Qué estaba aconteciendo en Chicago? Había una gran migración, una fuerte migración de los países de Europa del Este, de campesinos y de personas pobres que migraban hacia Chicago para poder trabajar en un momento en que había un gran crecimiento exponencial de la ciudad. Entonces eso significó que en Chicago hubiera un sincretismo cultural, es decir, que hubiera personas de muchas culturas distintas y que hubiera mucho conflicto en la ciudad, por esta cuestión de las diferencias entre las diferentes culturas. Entonces, una serie de investigadores de la Universidad de Chicago, entre quienes se encuentran Thomas y Snaniecki, que es un investigador norteamericano y un investigador polaco, empezaron a
realizar investigaciones tratando de conocer e interpretar qué le pasaba a la gente, cómo interpretaba la gente su realidad. Y a partir de allí comenzaron a hablar de los métodos cualitativos. Entonces, quienes hacían métodos cuantitativos desprestigiaban, no reconocían la importancia y la validez de los métodos cualitativos. Entonces, desde la Escuela de Chicago se hizo todo un ejercicio de institucionalización de los métodos cualitativos. Esta institucionalización llegó hasta los años 30. Ya luego, en los años 40, en el periodo de entreguerras, comienza a haber un encumbramiento de lo que se llamó la Escuela de Columbia. La Escuela de Columbia era una escuela más cuantitativa, porque lo que se esperaba en ese momento era saber cuántas personas habían fallecido en la guerra, cuántas mujeres habían perdido su marido y necesitaban trabajar, cuántos niños habían quedado sin padre. Entonces la idea era cuantificar. Entonces, en ese momento es que hay un encumbramiento de lo que se llamó la Escuela de Columbia, que era una escuela más cuantitativa. Y luego ya en los años 60 y en los años 70 hay nuevamente una reposición de la importancia de poder comprender en profundidad aquello que le pasa a la gente, más allá de contarla. Y entonces vuelven a aparecer en escena y vuelven a revitalizarse y a reconocerse los métodos cualitativos. Entonces hubo una controversia durante todo el siglo XX respecto de los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos. Y les diría que hasta el día de hoy hay una fuerte presencia positivista en las ciencias sociales frente a, digamos, lo que el compañero llamaba la hermenéutica, o frente a lo que podríamos llamar los métodos cualitativos. Entonces, esos debates tenían una controversia que tenía que ver con un debate teórico-filosófico de las ciencias sociales del siglo XIX, que era la relación entre el individuo y la sociedad. Entonces, mientras unos ponían el centro en el sujeto, es decir, los métodos cualitativos, los métodos cuantitativos ponían en el centro de la escena la estructura social, comprender la estructura social. Otros buscaban comprender al sujeto, lo que al sujeto le pasaba. Entonces, el método cualitativo que se preocupaba por el sujeto, estaba predispuesto a comprender la acción y la razón del sujeto, qué es lo que la gente dice que hace, qué es lo que la gente hace, por qué hace lo que hace. En cambio, el método cuantitativo estaba orientado hacia conocer la estructura social, la acción individual, a partir de la estructura social. ¿Dónde están ubicados la gente, por ejemplo? Si la gente es de clase alta, o es de clase media, o es de clase baja. Si tiene movilidad o no movilidad, si puede o no moverse. Por otro lado, está la orientación, mientras que en el método cualitativo la orientación es hacia la investigación para comprender las motivaciones y las decisiones individuales. En el método cualitativo hay una pertenencia a la integración de un todo basado en las normas. Es decir, hay un todo que es la estructura social que se ajusta a las normas. Los sujetos van a ser entendidos o estar integrados a la estructura social a partir de estar integrados en la sociedad. ¿Sí? A partir, por ejemplo, de la ocupación. Entonces yo mido la ocupación. A ver, ¿vos qué ocupación tenés? Sos empresario, entonces sos de clase alta. Estás en la parte alta de la pirámide de la estructura social. Ah, vos no tenés trabajo, tenés un trabajo informal, entonces sos de clase trabajadora. Estás en la base de la pirámide de la estructura social. ¿Sí? Y después, pues, hasta la clase media se puede mover, como un ejemplo, ¿no? Sobre cuáles son las preocupaciones distintas que tienen los métodos. Si pensáramos en términos de clase, por ejemplo, y quisiéramos hacer una investigación cualitativa, podríamos pensar cuáles son las representaciones que tienen las personas respecto de la posición que tienen en la estructura social. ¿Qué piensan? ¿De qué clase son? ¿Qué piensan respecto de la clase a la que pertenecen? ¿Pertenecen a esa clase? ¿Por qué creen que pertenecen a esa clase? Esas cuestiones serían lógicas propias de una investigación cualitativa, porque lo que importa es el sujeto, lo que el sujeto piensa, lo que el sujeto hace, más que dónde se encuentra ubicado ese sujeto en la estructura social, por ejemplo. Bien. Durante la década del 80, esta controversia epistemológica empezó a perder fuerza. Y se impone, es que lo que yo decía, un argumento más técnico. Ya no importaba si queríamos ver la estructura o al sujeto, sino que los métodos cualitativos y los métodos cualitativos son apropiados para alcanzar diferentes objetos cognitivos. La idea es que tienen objetivos distintos, que permiten comprender problemas de la realidad distintos, que no hay ni uno
No hay uno ni otro que sea mejor ni peor. Entonces, la tarea del investigador no es apegarse críticamente a un modelo, por ejemplo, cuantitativo, porque me permite hacer extensivo lo que yo investigo a toda la población. Entonces me quedo tranquilo que estoy diciendo la verdad. Cuando yo, por ejemplo, para decir esa verdad y para construir esa investigación, tomé decisiones, por ejemplo, el tamaño de la muestra, del error de la muestra. Y de acuerdo a eso yo me puedo haber equivocado. Entonces, esa realidad objetiva que yo construí en realidad es relativa, no es, digamos, real in situ, ¿sí? Entonces, la tarea del investigador no es apegarse críticamente a un modelo, sino tomar las decisiones técnicas más pertinentes en función del problema de investigación. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que es el problema de investigación el que va a orientar la decisión que yo tome sobre las técnicas mejores, más apropiadas para comprender o interpretar la realidad. Si yo me pregunto, por ejemplo, por la movilidad social entre las clases sociales, tendré que utilizar un método de investigación cuantitativo. Si yo me pregunto por las representaciones de las personas sobre su clase social, tendré que usar un método cualitativo. Y tendré entonces que utilizar una serie de técnicas cualitativas que son las que vamos a ver en este seminario. Luego, y es lo que decíamos, hay una búsqueda superadora, es decir, tratar de integrar esas dos fases y planos. La realidad es que uno puede o no integrarlos, eso depende de cada uno y depende fundamentalmente del problema de la realidad social que yo quiera analizar. Hay problemas que permiten esa integración y hay problemas que no, y no, eso no significa ni que sea ni mejor ni peor, digamos, ¿no? Sino que es posible esa integración. Bien, entonces, ¿cuáles son los términos del debate entre lo cualitativo y lo cuantitativo? Primero tuvimos tres fases históricas distintas. Primero hubo una guerra paradigmática a principios de siglo entre los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos. Después se habló del pluralismo paradigmático, es decir, que se puede utilizar uno u otro. Y luego se habló de la integración, es decir, de la superación de la distinción entre lo cualitativo y lo cuantitativo, pensando en que se puede hacer una investigación integrada. Por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación sobre la configuración de las clases sociales en la Argentina o en Colombia, podría pensar en hacer una investigación cuantitativa que me permita saber cuántas personas hay de clase alta, clase media y clase trabajadora, y después podría hacer una complementación de esa investigación analizando cómo se representan las clases altas, medias y trabajadoras esa pertenencia de clase. Y entonces en ese sentido estaría haciendo una investigación con los dos tipos de paradigmas. Sin embargo, digamos, puedo elegirlo o no, eso depende de cada uno. Y después hay algunas definiciones en relación a los diferentes planos. Es decir, tenemos el plano epistemológico, que implica o se relaciona con los fundamentos, las condiciones de validez del conocimiento, la discusión en torno a lo que es la ciencia y lo que no. Por otro lado, hay una discusión más técnica que tiene que ver con qué técnicas de investigación voy a utilizar para construir información, cómo voy a analizar y cómo voy a presentar esos resultados. Luego tengo el plano nociológico, que implica cuáles son los modos, los límites y las posibilidades del conocimiento científico. Hay toda una discusión sobre eso también. Después hay discusiones en el plano ontológico, sobre cómo creemos que es el mundo que pretendemos conocer. Y después hay discusiones en relación al plano axiológico. ¿Cuáles son los valores subyacentes? Quanti, que habla de la supuesta objetividad, y los qualis, que habla de la adecuación y la apertura al otro. Entonces, la superación discursiva y el sostenimiento terminológico y práctico de la distinción derivó en lo que se llamó la triangulación, ¿sí? Que es la triangulación fundamentalmente de métodos. Ya no hay una guerra paradigmática, ya no se pretende articular los paradigmas, sino una liberación de que, aunque porque anteriormente cuando había la guerra paradigmática era, si yo tengo una pregunta cuantitativa, una pregunta sobre la movilidad, aplico una encuesta y contesto, y no me puedo mover de ahí. Si yo tengo una pregunta sobre las representaciones de clase de los actores sociales,
hago una serie de entrevistas, contesto mi pregunta de investigación y no me puedo mover de ahí. Luego, a partir de la década del 80, eso empezó a cambiar y empezó a decirse que independientemente de esas miradas paradigmáticas donde había que seguir un método sí o sí, o un paradigma con determinadas cuestiones a seguir sí o sí, podía, digamos, eso dilatarse en función del problema de investigación, que si era necesario se podía hacer una articulación o una triangulación de métodos, es decir, articular los métodos cuantitativos con los cualitativos. Bien. Entonces, las propuestas de articulación, integración y superación del debate cualitativo versus cuantitativo. En la actualidad, al menos en el plano discursivo, lo que se dice, no necesariamente lo que se hace, es frecuente encontrar críticas a la ya tradicional distinción entre métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Los mismos son de distinta naturaleza y podrían clasificarse como una discusión o críticas a la distinción entre sí, intentos de superación, o propuestas de articulación, complementación o integración. Es decir, uno puede quedarse en la crítica de la distinción, no aceptar que es posible la articulación de los métodos, o puede intentar superar esa cuestión paradigmática y puede pasar a una propuesta de articulación, complementación o integración. Bien, ¿cuáles son las ideas integracionistas? Esto lo tienen en el texto que tienen para leer para hacer el trabajo práctico de esta clase, que es el texto de Marradi, Argenti y Piovani, pero también lo dicen otros autores, como Alonso, Luis Enrique Alonso, que es un autor español, y también lo dice Norman Denzin, que es un investigador norteamericano. La idea integracionista en torno a la triangulación implica que existe la posibilidad de complementar, articular el uso conjunto de las metodologías. Es decir, la idea, como el término triangulación, fueron rápidamente adoptados de manera entusiasta en los textos de metodología, reforzando de ese modo su uso como estrategia legítima dentro de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque permiten ver cuestiones distintas. Unos me permiten ver cómo está compuesta la estructura de las clases y otro me permite ver cómo representan las clases sociales esa estructura. Y entonces con todo eso estoy viendo cómo se configuran las diferencias de clase, la desigualdad de clases en un país. De esa manera yo estoy triangulando métodos, ¿sí? Con métodos cuantitativos y métodos cualitativos, a partir de la construcción de un problema de investigación más amplio. Norman Denzin, que era uno de los autores que yo recién les mencionaba, se encargó de extender la idea de triangulación más allá de su asociación convencional con métodos y diseños de investigación, aun cuando este fue y sigue siendo el sentido más común del término en las ciencias sociales. Es decir, combinar diseños de investigación con métodos. Distinguiendo entonces 4 formas de triangulación: la triangulación de datos, la triangulación de investigadores, la triangulación teórica y la triangulación metodológica. A su vez, establece una diferenciación entre triangulación intramétodos, es decir, al interior de los métodos, y la triangulación intermétodos, es decir, entre los métodos. Vamos a ver algo más de triangulación y de cómo lo pensó Norman Denzin. Lo que Denzin decía es que se podían triangular datos, es decir, este tipo de triangulación es el más habitual en la práctica de la investigación social. Consiste en la utilización de diversas y variables fuentes de información sobre un mismo objeto de conocimiento, con el propósito de constatar las informaciones recabadas. Es decir, puedo por ejemplo, buscar información en distintas encuestas, ¿sí? O buscar información en distintos censos. Entonces yo obtengo información sobre el mismo objeto de distintas fuentes de información. Y eso es una triangulación de datos. También se puede hacer una triangulación de investigadores. Este tipo de investigación sería el equivalente a lo que se conoce en la actualidad como equipos interdisciplinarios. La realización de una misma investigación
por un equipo de investigación que observa un mismo objeto de estudio desde diferentes puntos de vista, en función de la disciplina científica a la que pertenezca. Es decir, la idea es que uno tiene un mismo objeto de investigación que un conjunto de colegas de otras disciplinas que miran el objeto o el problema desde otro lugar. Y entonces ahí yo estoy haciendo lo que se llama una triangulación de investigadores. Si, por ejemplo, yo quiero analizar la configuración de las clases sociales, no es lo mismo el investigador que analiza desde la sociología las representaciones sobre la clase de pertenencia que tienen las personas, que un politólogo que analiza la intención de voto de acuerdo a las clases sociales, la configuración de esas clases sociales, y cómo esas clases sociales votan o elegirían votar. Entonces, desde las diferentes disciplinas se puede mirar un mismo objeto de investigación, que es la desigualdad de clases o las diferentes clases sociales. Luego está también la triangulación teórica. Este es un tipo básico de triangulación, aunque en opinión de Denzin es al menos alcanzable en la práctica de la investigación social. Y esta es la más compleja, y la que yo les diría con la cual no estoy muy de acuerdo. Porque implica considerar todas las hipótesis que pueden extraerse de un mismo problema de investigación, abarcando un mayor número de perspectivas y análisis posibles. ¿Cómo uno puede saber, por ejemplo, que está pensando todas las hipótesis posibles? Eso es imposible, con lo cual es como más compleja. Lo que sí es cierto es que uno puede, con un mismo problema de investigación, abordarlo, intentar mirar ese problema desde distintas perspectivas teóricas. Es decir, uno puede pensar en las clases sociales desde la perspectiva de Karl Marx, o sea, desde el marxismo, o uno puede pensar las clases sociales desde la perspectiva de Max Weber, otro sociólogo clásico de la sociología. Entonces ahí sí uno puede pensar los problemas con diferentes perspectivas teóricas y pensar diferentes hipótesis que se respondan a partir de esas miradas teóricas. Y luego está la triangulación metodológica, que es en realidad la que más se utiliza, ¿sí? Por un lado, consiste, digamos, la triangulación intrametodológica consiste en, digamos, se aplica cuando el investigador escoge un único método o estrategia de investigación, pero aplica distintas técnicas de recogida y de análisis de datos. O cuando repite el mismo método en situaciones y momentos diferentes. El objetivo que se persigue es igualmente comprobar la validez y fiabilidad de la información que primeramente se ha obtenido. Es decir, por ejemplo, en métodos cualitativos uno puede pensar, bueno, voy a hacer una investigación sobre las representaciones de clases y voy a observar cómo la gente actúa en diferentes espacios de las diferentes clases. Por ejemplo, voy a observar a gente que trabaja en la calle, de clase trabajadora, a gente que trabaja en una oficina, que es de clase media, y a gente que trabaja digamos, que dirige una empresa que es de clase alta. Y voy a observar cómo trabaja, por ejemplo. Y esa observación además la voy a combinar, ese sería el método de observación participante, y lo voy a combinar con la técnica de entrevistas en profundidad. Entonces después voy a entrevistar a empresarios, a trabajadores de oficina y a trabajadores de la calle. De esa manera estoy triangulando métodos, estoy utilizando más de un método dentro de los métodos cualitativos. Otra forma de triangulación es la triangulación intermétodo, es decir, la triangulación al interior de un método. Consiste en la combinación de métodos de investigación no similares en la medición de una misma unidad de análisis. Con ello se pretende paliar las limitaciones de cada método, contrastándolas con las potencialidades de los otros métodos. Es decir, lo que decíamos hoy, la articulación entre los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos. Al analizar la configuración de las clases sociales, puedo hacer un análisis de la estructura social de clases a partir de contar cuántas personas son de clase alta, media y trabajadora, y luego hacer un análisis a partir de entrevistas en profundidad para ver cuáles son las representaciones que tienen esas personas sobre el lugar que ocupan en la estructura social. Es decir, la idea es poder hacer una mixtura entre métodos cuantitativos y cualitativos. Bien,
Entonces, ¿cuáles son las características generales de las perspectivas? Vamos a hacer una pequeña comparación como para ya luego adentrarnos en los métodos cualitativos. Hay diferencias entre la perspectiva cuantitativa y la perspectiva cualitativa en relación a la base epistemológica. Es decir, por un lado está el funcionalismo y el positivismo para la perspectiva cuantitativa, y la base epistemológica de la perspectiva cualitativa es el historicismo, la fenomenología, el interaccionismo simbólico. Son diferentes tradiciones filosóficas, ¿no? ¿En qué ponen énfasis? La perspectiva cuantitativa pone énfasis en la medición objetiva de los hechos sociales, las opiniones o actitudes individuales, en la demostración de la causalidad y la generalización de los resultados de la investigación, mientras que los métodos cualitativos ponen énfasis en el actor social, es decir, en la descripción y comprensión interpretativa de la conducta humana, en el propio marco de referencia del individuo o grupo social que actúa. Luego tenemos diferencias en relación a la recolección de información. Mientras la recolección de información, como ustedes vieron con Román, es estructurada y sistemática, es a partir fundamentalmente de encuestas o censos, en la investigación cualitativa, la construcción de información, hablo de construcción y no de recolección porque se construye junto con el otro, es flexible. Es decir, implica un proceso interactivo continuo marcado por el desarrollo de la investigación. La idea es que uno se acerca al campo con una serie de ideas, pero esas serie de ideas pueden ir modificándose a lo largo de la investigación. ¿Por qué? Porque el mismo trabajo de campo nos invita a reflexionar, a cambiar, a establecer ciertas modificaciones, incluso hasta poder modificar o complejizar fundamentalmente el problema de investigación. ¿Qué pasa con el análisis? Bueno, por un lado la perspectiva cuantitativa tiene un análisis estadístico que permite, con la idea de cuantificar la realidad social, las relaciones causales y su intensidad. Mientras que el análisis de la perspectiva cualitativa es interpretacional, es sociolingüístico y semiológico de los discursos, las acciones y las estructuras latentes. Hay diferentes tradiciones de análisis en investigación cualitativa, nosotros vamos a ver algunas en particular en la última clase, pero bueno, la idea es que es un análisis sobre la narración de la entrevista o lo que uno observó y anotó en el diario de investigación. ¿Y cuál es el alcance de los resultados? También ahí se puede hacer una comparación. Mientras para la perspectiva cuantitativa, digamos, el alcance es nomotético, es decir, hay una búsqueda cuantitativa de leyes generales de la conducta, para la perspectiva cualitativa es ideográfica, porque lo que se trata es de interpretar, es de comprender los significados de la acción humana. ¿Sí? Bien. Y vamos a el último slide, que tiene que ver con lo importante de tener clara la diferencia entre los términos y los conceptos. Es decir, suele haber una distinción o un uso no discriminado de las palabras metodología, método y técnica. Y la idea es que podamos conocer esas diferencias. La metodología implica el estudio de los métodos. ¿Quiénes hacen metodología? Los metodólogos, aquellas personas que se dedican a estudiar los métodos, a cómo mejorarlos, a poder visibilizar y analizar cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus limitaciones. Pero si uno va a hacer una investigación, va a utilizar un método, no una metodología. ¿Sí? Va a utilizar un método cuantitativo o cualitativo. Y dentro de ese método va a utilizar diferentes instrumentos o técnicas. Va a utilizar encuestas, o va a utilizar entrevistas, o va a utilizar observación participante, o va a utilizar historias de vida, o va a utilizar entrevistas grupales o focus group. Son las diferentes técnicas de la investigación cualitativa. Entonces uno tiene que tener claro que cuando uno dice yo voy a hacer metodología, en realidad va a hacer metodología solo si se encarga o tiene la voluntad de poder estudiar los métodos. Si no, va a ser una investigación, va a tener que tener un método, cuantitativo o cualitativo. Y de acuerdo a ese método, la técnica o los instrumentos que desee utilizar, y en realidad más que desee utilizar, que corresponde utilizar en función del problema de investigación que
se pretenda trabajar. Bueno, vamos a dejar esta exposición por aquí. Voy a dejar de compartir. A ver, vamos a ver el chat. Bondad de ajuste, análisis de independencia. Bueno, el metarrelato entra dentro de la perspectiva cualitativa. Los autores que les voy a compartir son los autores que están en el programa, que ustedes tienen en el campo virtual. Estoy tratando de responder las preguntas que fueron haciendo, ¿sí? A ver, ¿qué más? Sí, prueba de bondad de ajuste, análisis de independencia, eso es para los métodos cuantitativos, no para los métodos cualitativos. ¿Qué más? Buenas tardes, bueno, después están todos saludando. Bueno, ¿alguno que tenga algún comentario, alguna pregunta en relación a la distinción que estoy presentando? Que recuerden que es una distinción que hoy en las ciencias sociales está saldada, pero no necesariamente ustedes tienen que adoptar una triangulación. Pueden hacer, yo, por ejemplo, hago fundamentalmente investigaciones cualitativas, porque mis problemas de investigación, los problemas que yo trato de abordar son cualitativos. Tengo otros colegas que trabajan solo con métodos cuantitativos, y hay a veces en investigaciones en las que nosotros hacemos una triangulación de investigadores y hacemos investigaciones mixtas, es decir, investigaciones cuantitativas y cualitativas. Es decir, cada uno puede ahí tomar una u otra opción. La idea es que ustedes puedan, en este seminario, aprender cuestiones que tienen que ver con los métodos cualitativos. No nos vamos a meter con cuestiones muy específicas de los métodos cualitativos, porque tenemos solamente 4 clases, es decir, no nos vamos a meter específicamente con la hermenéutica, no nos vamos a meter específicamente con el sentipensamiento, que yo sé que en Colombia está muy desarrollado. No, hay un montón de cuestiones con las que no nos vamos a meter por una cuestión de tiempo. Sí vamos a ver las cuestiones más clásicas de la metodología cualitativa, que son las que nosotros como docentes creemos que tienen que poder ustedes recuperar y llevarse de este seminario y de esta diplomatura. Después cada uno podrá profundizar en las cuestiones que le interesen en particular. Fernanda Rojas, creo que no llegó a leer el apellido. Levantaste la mano, te escuchamos. Buenas tardes, sí señora, Fernanda Rojas. Profe, yo la verdad, pues tomé el curso porque yo quiero hacer investigación, pero no entiendo bien como la estructuración, y he tenido siempre mucha dificultad cuando llegamos al momento de seleccionar el método y definir objetivos. Yo quisiera como comprender esa coherencia, porque usted me habla, bueno, que está la parte cualitativa y cuantitativa, pero yo también he escuchado que deductivo, inductivo, un montón de métodos relacionados. O sea, yo he visto métodos de investigación, aparece cualitativa, cuantitativa, inductivo, deductivo. Entonces yo digo, ¿eso es otra cosa aparte o eso No, está relacionado? El método hipotético deductivo es lo cuantitativo. ¿Por qué? Porque se parte, viste que yo decía que en lo cuantitativo tenemos las hipótesis. Entonces, método hipotético de hipótesis deductivo, es decir, yo como investigador tengo una pregunta y genero una respuesta. Esa respuesta que yo genero en mi diseño de investigación, yo voy a diseñar una investigación. Entonces, para diseñar una investigación yo tengo que partir de un tema o un problema de investigación. Y allí defino el objetivo general, que va a ser el objetivo general de mi investigación, algunos objetivos específicos. Luego tengo que definir cuál es mi hipótesis. Es decir, yo puedo decir, en Argentina, voy a dar un ejemplo de Argentina, hay una mayor proporción, igual es lo mismo en Colombia, de clase trabajadora que de clase media o de clase alta. Les doy este ejemplo porque me parece que se entiende y es fácil de entender. Entonces, yo me puedo preguntar, ¿cuáles son las características de la estructura social de la Argentina? Entonces, mi hipótesis es que la estructura social de la Argentina está compuesta por un 50% de clase trabajadora, por un 30% de clase, un 35% de clase media y un 15% de clase alta. Esa es mi hipótesis, ¿sí? Y luego yo voy a hacer una encuesta, voy a utilizar las encuestas de hogares que existen en el país para poder comprobar o no comprobar esa hipótesis. Entonces, eso es el método hipotético deductivo, porque yo trabajo con una hipótesis, voy a deducir a partir de... Se fue la voz. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha bien. Sí, se te Ahora sí. escucha, profe. Bien. Lo escucho bien. Bien.
Ahora, el método inductivo es el método cualitativo, porque la idea es que la inducción es que viene de abajo, que viene de la propia gente. ¿Sí? La inducción, en vez de ser del propio investigador que tiene una hipótesis y va al campo a buscar, a comprobarla, es la propia gente, y la voz de la gente, del actor social que viene desde abajo, la que nos induce y nos permite comprender la realidad. Uno intuye la realidad que quiere comprender a partir de la voz de los actores sociales. Por eso es un método inductivo. Es lo mismo que estamos diciendo desde hoy, nada más que llamarlo, en vez de cuantitativo, hipotético-deductivo, o en vez de cualitativo, inductivo. ¿Sí? Esa es un poco la diferencia. Ah, sí, pues yo siempre he tenido esa duda, ¿no? Porque pues yo he leído de diferentes autores y yo he encontrado ese método inductivo, deductivo, hipotético, estamos hablando de analítico, lo mismo, nada más que sintético. con distinto nombre, básicamente. Entonces yo puedo decir, o le comprendo que, o sea, todas las investigaciones o son cualitativas o son cuantitativas, o puedo desarrollar algo mixto. Y entonces, eso de, o sea, cuando yo digo, bueno, cualitativa, inductiva, esa palabra inductiva que yo le agrego no es el método, sino vendría siendo que la manera de que... De comprender de la abordar realidad. la información. Claro. Es lo mismo, decir método inductivo o decir método cualitativo es lo mismo, es una manera diferente de llamar lo mismo. Profe, otra cosa, por ejemplo, entonces, del método de la investigación, o sea, cuando usted me dice que puedo tener una investigación mixta, ¿eso me doy cuenta en que en los objetivos? En la pregunta de investigación, porque la pregunta de investigación puede dar lugar a que yo haga una investigación cuantitativa y cualitativa. Bien, vamos a pasar a otro compañero, John Jairo, y ahí queda Cal, que levantaste la mano. Gracias. No, por favor. Profesora Leticia. Sí. Las diapositivas, en la comparación que tú hacías en la parte cuantitativa y cualitativa, en la parte cualitativa me decía que en las técnicas de la recolección de la información era, digamos, lo que el instrumento podría ser flexible, ¿sí? Sí, Lo decía ahí. en la cualitativa. En la cualitativa, sí señora, sí. Pero la pregunta mía va hacia esa técnica o ese instrumento a utilizar. ¿Tendría que tener una validación de expertos así como lo tiene una encuesta? ¿A qué llamas una validación de expertos que tienen encuesta? ¿A qué llamarías eso? ¿Qué sería eso? Entiendo que los instrumentos, algunos instrumentos para poder validar, digamos, la información debe tener como una método Delphi. Sí, como una, debe ser construido y validado por unos expertos para poder encontrar, para poder, poder encontrar, digamos, la respuesta a la hipótesis que se plantea. Sí, entonces para ello... Lo podemos llamar prueba piloto, ¿cierto? Poner a prueba ese instrumento para ver que uno puede, digamos, cuando uno lo va a aplicar, se pueden entender las preguntas, y eso lo hacen expertos, pero también lo puede hacer un investigador cuando uno decide diseñar una encuesta. En métodos cualitativos, además, utilizamos una cosa que yo no mencioné, porque todavía no avanzamos en eso, que se llama consentimiento informado. Es decir, que cuando uno va a hacer una investigación, tiene que tener el consentimiento firmado del propio investigador, de la persona que va a ser investigada, que va a ser entrevistada, que va a ser observada. Y eso se define a partir de los códigos de ética de las instituciones a las que uno pertenece. Entonces, eso también garantiza de alguna manera la cientificidad y la seriedad de aquello que estamos construyendo. Y después, en métodos cualitativos, se hace, igual que en métodos cuantitativos, una prueba piloto. Es decir, se realizan una serie de, por ejemplo, si vamos a utilizar entrevistas, se realizan una serie de entrevistas y se chequea, se desgraban y se chequea que aquello que se está preguntando, la persona que responde a las preguntas está entendiendo aquello que uno quiere comprender. Porque puede ser que yo haga una pregunta, pero que ustedes entiendan otra cosa. Y entonces yo ahí no estoy obteniendo las respuestas que necesito o que estoy queriendo obtener. Entonces, para eso se hace una prueba piloto y eso permite de alguna manera que uno pueda, digamos, saber si que aquello que está preguntando
es entendido por la persona que responde. Si no, yo puedo ajustar las preguntas para poder darle más solidez a el guión de entrevistas que voy a aplicar luego a todas las personas que entreviste. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Si no, pasamos a una actividad que preparé para la clase. Bueno, entonces, después cualquier cosa igual podemos volver y la idea es que podamos justamente hacer una bajada de esto que estuvimos viendo, ¿sí? Mi propuesta para ahora es que puedan ustedes trabajar algo así como durante 20 minutos más o menos, con la formulación de una pregunta cuantitativa y con la formulación de una pregunta cualitativa. Porque yo quiero chequear que esas diferencias hayan quedado plasmadas en la idea de cómo construyo la información. O sea, porque a mí lo que me va a orientar para hacer una investigación cualitativa es la pregunta de investigación. Y lo que me va a orientar para hacer una investigación cuantitativa es la pregunta de investigación. Entonces, lo que yo les propongo es que durante 20 minutos ustedes puedan escribir en sus computadoras o a mano, como quieran, porque las vamos a trabajar acá en clase, podamos pensar alguna pregunta cualitativa y alguna pregunta cuantitativa para poder aprender esto que estuvimos, aprender con H, que esto que estuvimos viendo. ¿Se entendió? Sí, señora. Bueno, Sí, señora, muchas gracias. entonces, son las 7:05. Si les parece, 7:25, nos volvemos, no, yo lo voy a dejar abierto, simplemente me voy a mutear y me voy a ocultar, pero estoy acá dando vueltas para que ustedes puedan pensar tranquilos, ¿sí? No es que apagamos el Zoom y después lo volvemos a prender. El Zoom queda abierto para todos, ¿sí? Está bien, gracias. Perfecto. Sí, señora. Entonces, 7:25, los espero nuevamente por aquí. Bueno, 5:25 hora Colombia. Exactamente, disculpen, yo estoy diciendo el horario argentino. ya me iba a ir para la casa de todo este rato. No. Bueno, en unos minutitos nos conectamos de vuelta entonces.
finalizo. Bueno, aquí estamos nuevamente, espero que anden por allí. ¿Algún alma bondadosa que se ofrezca a compartirnos qué pensó, qué pregunta se le ocurrió para lo cuanti o para lo quali? Yo, instructora, quiero compartir las mías para ver si están bien. Vamos, Sonia, adelante. Mira, quiero saber si comprendí la esencia. Entonces, si yo quiero hacer una pregunta de tipo cuantitativo, podría ser, ¿cuántos colombianos abandonan el país anualmente para conseguir mejores oportunidades laborales en el exterior? Sí, pero eso es una pregunta de fácil respuesta. Hay que tratar de buscar, por ejemplo, cuáles son o cuál es traten de, cuando piensan en preguntas cuantitativas, traten de buscar relaciones entre más de una variable. Entonces, poder poner qué relación existe entre la migración colombiana y las problemáticas del mundo del trabajo en la actualidad. Entonces ahí se pueden relacionar y correlacionar y hacer una investigación y tener una hipótesis sobre esa relación. ¿Se entiende? No estaría mal, pero sería muy fácil de contestar, entonces no daría lugar a una investigación, Sonia. Ok, pero si el ejemplo, como tú lo dices, es para una investigación cuantitativa. Cuantitativa, exactamente. ¿Por qué hace la relación entre esas variables o por qué? Exactamente, exactamente. Ok, bueno, pues... Porque intenta describir la realidad. Ok. Del mismo estilo escribir la investigación cualitativa, ¿no? Pues obviamente ya sé que me vas a decir que no, pues no da como para una investigación, ¿no? Pero era que solamente estaba entendiendo el ejemplo. Sí. En la cualitativa es cuáles son las preferencias recreacionales de los colombianos en sus vacaciones. Este apenas sería una pregunta de una investigación, ya te entendí. Hay que darle todo el contexto de la investigación. Incluso piensen que cuando se piensan preguntas de investigación cualitativas, siempre se empieza con cómo. No estaría mal, pero sería cómo se construyen las representaciones de los colombianos sobre las vacaciones o sobre sus hábitos recreacionales en las vacaciones. Podría ser una pregunta de investigación cualitativa. Porque siempre lo que intentamos en la investigación cualitativa es poder recuperar los cómo y los por qué. ¿Sí? Entonces siempre cuando piensen en preguntas de investigación cualitativas, pueden pensar en los cómo, en los por qué, cómo se configura, cómo se construye, cómo se representa, cómo se explica, ¿no? Ok, bueno. Bien, muchas gracias, Sonia. ¿Algún otro? Yo quisiera aportar aquí algo. Pedro, sí. Dentro de mi pregunta cuantitativa, estoy tratando pues de aplicar lo que vi. ¿Y cuál es la diferencia entre las preferencias de los jóvenes venezolanos y los colombianos de aplicar en universidades de Estados Unidos? Bien, ¿cuál es la diferencia de la elección? Sí, entre las preferencias. ¿Por qué los jóvenes venezolanos o los colombianos prefieren ir a las universidades de Estados Unidos? Estoy tratando de establecer esa diferencia, esa preferencia entre unos y otros. Sí, pero mejor factores, ¿no? Es cualitativa eso. Es cualitativa, yo pensé cuantitativa porque estoy como cuál es la diferencia, estoy preguntando un número, la diferencia entre colombianos y venezolanos. Pero un número, ¿cuál sería el número ahí? Si vos preguntas cuál es la diferencia en la elección... Sí, claro, 100 colombianos contra 80, la diferencia son 20. Sí, está bien, pero lo que yo digo es que si nosotros nos preguntamos cuál es, o sea, ¿qué es lo que vos querés explicar? ¿Por qué vos tenés la hipótesis de que los colombianos tienen una mayor preferencia por
Universidad de Estados Por Unidos que, por no sé, ¿qué ejemplo. cosa estoy diciendo, no? Sí, Que los sí, señora. venezolanos. Correcto. Entonces ahí vos tendrías que tener ese número para poder entonces buscar la explicación. Tendrías que, por ejemplo, hacer una investigación previa sobre cuáles son las diferencias en la proporción de estudiantes que recibe Estados Unidos desde Colombia y desde Venezuela, para luego sí preguntarte entonces por qué se produce esa diferencia. Y esa diferencia también se puede responder desde una investigación cualitativa, podrías hacer algo mixto, entrevistar a personas que hayan elegido estudiar en Estados Unidos para conocer sus motivaciones, conocer sus orientaciones, conocer sus proyectos de futuro, por ejemplo. Todo eso sería cualitativo. Claro, ya, discúlpame, allí complementaba yo con la cualitativa, A ver cuál era. era, ¿cuál cree que sea el principal factor que influye en la toma de decisión de aplicar en las universidades de Estados Unidos? Esa ¿Cuál es es el? cuantitativa, porque está buscando un factor determinante. Entonces, un factor determinante, esa podría ser la pregunta cuantitativa. Y la al revés, ¿se entiende? Sí, sí, Porque el perfecto. factor Ya, determinante es cuantitativo, en cambio, ¿por qué? Es cualitativo. Pero no está ya, mal, pero al revés sería. perfecto, bueno, ya más o menos. Gracias, muy amable, muy No, por gentil. favor. ¿Quién más quiere compartir sus ideas? Sí, John. ¿Cuáles son los factores motivacionales en la adherencia a las actividades deportivas extraescolares en un grupo de estudiantes de básica secundaria de la institución educativa Eugenio Ferro Falla del municipio de Campo Alegre, Huila? Espera, más despacio, John, vamos de vuelta. Pero más despacio. ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son los factores motivacionales en la adherencia a las actividades deportivas extraescolares? O sea, vos suponés que hay una herencia de los padres. Adherencia. No adherencia, no herencia. Señora, adherencia. Está bien, está bien. Yo había entendido herencia, por eso no me cerraba. Entonces, Ok. ¿cuáles son los factores de adherencia? ¿Cuáles son los factores motivacionales en la adherencia a las actividades deportivas extraescolares? Está bien, esa es cuantitativa. Esta es cuantitativa. Sí. En un grupo de estudiantes de básica secundaria de una institución educativa del municipio de Campo Alegre, Huila. Perfecto. Está centrado en un espacio y en un tiempo. Eso está perfecto. Porque siempre, o sea, nosotros no lo vimos porque no era el contenido, pero siempre cuando uno piensa en un problema de investigación, lo focaliza en un tiempo y en un espacio, en un lugar y en un momento. ¿Sí? Entonces ahí está perfecto, John. ¿Y la cualitativa? Pues la cualitativa sería cómo los factores motivacionales adhieren a la actividad deportiva en un grupo, a las actividades deportivas extraescolares en un grupo de estudiantes. Bueno, ahí el resto de lo que había dado anterior. Pero eso es lo mismo que lo cuanti. Ahí lo que tendrías que preguntarte es, ¿por qué los jóvenes o por qué los estudiantes de esa escuela adoptan determinadas actividades, prefieren, eligen esas actividades? Porque la idea es comprender qué piensan los jóvenes como cualitativo. ¿Se entiende? No ya los factores, sino qué piensa la gente, los factores sociales sobre eso. Ok. ¿Sí? O sea que ya iríamos digamos, más intrínsecamente al sujeto. Claro, exactamente. En lo cualitativo vamos al sujeto. Ok. O a un grupo. No un sujeto, sino un grupo. Que sería el grupo de estudiantes de la escuela tal. Ok. Gracias. Bien. No, por favor. ¿Profe? Sí, Luz. Sí. La cantidad de pacientes con muestra de sangre positiva del laboratorio Luz de Santander de Quilichao. Y esa sería la cuántica, porque es la cantidad de pacientes. ¿Sí? Otra vez, Luz, discúlpame. La cantidad de pacientes para muestra de sangre positiva de COVID en un laboratorio de Santander de Quilichao o del laboratorio Luz. Pero ahí yo te cuento los pacientes. Muy fácil, no lugar cuente. para la investigación. ¿Diga?
yo le puedo decir, bueno, conté y hay 55 pacientes positivos, cualquier cosa estoy diciendo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, y no hay lugar a la investigación. Ustedes tienen que pensar que la pregunta tiene que ser una pregunta que dé lugar a la investigación, con lo cual pueden correlacionar variables, pueden pensar en factores, en relaciones causales. Esas son las formas de pensar los métodos cuantitativos. Las preguntas Porque es para mí cuantitativos. Ajá, porque para mí era cuantitativa esa, porque me iba a decir la cantidad de pacientes con los que yo iba a poder resolver Claro, la pregunta, pero cuál yo es te que respondo era. rápido y entonces no da lugar a la investigación, eso no da lugar a la aplicación de una encuesta, por ejemplo. Ya. ¿Se entiende? Tenemos que tener, Listo. después tenemos que hacer una investigación y aplicar una encuesta, por ejemplo, o analizar una encuesta que haya hecho el Instituto de Estadística de Colombia. Entonces, por ahí, lo que podés preguntar es cuál es la relación entre los, no sé, entre el nivel socioeconómico y los resultados positivos de los exámenes de COVID en tal lugar. Entonces ahí estás relacionando el nivel socioeconómico con los positivos de COVID. Entonces ahí sí puede ser una investigación, porque podés preguntarte, podés hacer una investigación en la que recuperes o hagas preguntas respecto de los hábitos en los diferentes niveles socioeconómicos para ver o explicar por qué determinado, suponiendo que vos tenés la hipótesis de que determinado nivel socioeconómico se contagia o tiene una mayor positividad que otro nivel socioeconómico. Entonces estás como cruzando variables. Ya, porque yo iba a decir, pues después de tener la cantidad de pacientes, podía averiguar entonces ya la pregunta cualitativa, que sería, ¿cómo se sienten los pacientes después de recibir el positivo en el laboratorio Luz de Santander de Quilichao? Sí, pero tienen que buscar como ganar un poquito más de complejidad, porque cómo se sienten yo te puedo contestar bien o mal. Entonces ya no hay lugar a la investigación. Ustedes tienen que pensar que las preguntas de investigación son preguntas que tienen que poder ser respondidas a partir de una investigación, no de una pregunta y una respuesta inmediata. Entonces, por eso, en realidad podrías preguntarte sobre cómo se representan las personas que tienen COVID positivo, el tránsito por la enfermedad en tal periodo, en tal lugar. ¿Sí? Entonces ahí ya tenés una idea más de tránsito por la enfermedad, podés preguntar por diferentes cuestiones y las personas pueden aportarnos información que nos resulte interesante. Profe, pero ahí no me quedaría la pregunta abierta, y si yo la coloco cerrada donde diga, por ejemplo, A, triste, B, enojado, C, así, claro, y así también lo pensaba. Es demasiado fácil. Claro, pero además de eso, la investigación cualitativa implica que nosotros vamos a tener que aplicar en una entrevista. Entonces, si yo tengo sí, o fácil, o difícil, o qué sé yo, y nada más, no da lugar a una investigación. Yo tengo que poder hacer una entrevista de media hora, 40 minutos con alguien para preguntar cómo representa o cómo explica lo que siente sobre determinada cuestión, o cómo explica lo que piensa sobre determinada cuestión. Y eso tiene que ser entonces como más complejo. Profe. Sí. Pero ahí venía mi pregunta, profe. Así terminamos con Luz, sí. Pero ahí venía mi pregunta, profe. No, esto no busca antes es que la persona, el entrevistado, tenga algo muy sencillo y que eso me pueda dar unos datos cuali y cuantitativos que me puedan llevar a la investigación. No. La idea es que podamos pensar preguntas de investigación para construir la investigación. Entonces, por eso yo decía, bueno, una pregunta de investigación cualitativa sobre el COVID podría ser cómo representan las personas que se contagian de COVID la situación de contagiarse y el tránsito por la enfermedad. Entonces, es una pregunta de investigación, que yo no le puedo preguntar a las personas, ¿usted cómo representa el tránsito por el COVID, o tener COVID y el tránsito por el COVID? Es una pregunta de investigación que no se puede responder así nomás, que para poder ser respondida yo tengo que elaborar una guía de entrevistas en las que le pregunte cómo cree que se contagió, cómo se sintió, qué piensa sobre contagiarse, qué pensaba antes de contagiarse,
cómo vivió todo ese tránsito por la enfermedad, cómo se enteró de que ya estaba dado de alta, qué sé yo, múltiples preguntas que me permitan comprender cómo se representa a esa persona el tránsito por el COVID, por ejemplo. ¿Sí? Ah, ya, profe. Entonces creo que lo que entendí fue mal la instrucción, porque Claro. yo estaba haciendo era una muestra del tránsito de las preguntas. Claro. Porque para yo resolver una pregunta, yo no estaba haciendo la pregunta de la complejidad o la pregunta problema, sino yo estaba haciendo era una pregunta que me llevara a resolver la pregunta problema. Claro, no. Que ellas sí deben de ser elaboradas de esta manera, que sean lo más Exactamente. sencillas para que el entrevistado se sienta cómodo y fácil para resolver. Claro, pero primero la pregunta de investigación es un poco más compleja, ¿sí? Ya, sí, entendí, fue mala instrucción, pensé que estábamos está bien, no hay problema. resolviendo las preguntas para resolver la pregunta de investigación. Bien. Fernanda Rojas tiene levantada la mano. Sí, profe, yo quiero los ejemplos míos. Yo puse cualitativa, ¿cómo ha impactado a los aprendices de la Coordinación de Comercio del SENA Regional Norte de Santander la desescolarización de la formación? La palabra impacto implica causa-consecuencia. Entonces, siempre es más cuantitativa que cualitativa. Cuando queremos ver cambios, podemos poner transformaciones. La transformación es una palabra más cualitativa. ¿Cómo se ha transformado? A ver otra vez, más despacio. ¿Cómo se ha transformado? Pues yo la investigación quiero hacer yo quisiera como, pensando en la respuesta, ¿no? Sí. ¿Cómo se sienten ellos con esta nueva metodología que estamos trabajando de formación desescolarizada de la casa? Entonces yo quería saber cuál era el impacto, ¿sí? Que han tenido los aprendices, si consideran que es buena, mala. Pero esa puede ser más cuantitativa. ¿Es más cuantitativa? Sí. Sí, ahí se vuelve cuantitativa porque está dando como opciones, ¿no? No, y además porque pregunta por el impacto. El impacto es después, en 5 años. ¿Qué va a pasar con los estudiantes dentro de 5 años? Eso es un impacto. Es a mediano plazo siempre. Un impacto en educación es a 5 años mínimo. Sí, bueno, depende el área de investigación, pero puede ser más cerca también. Pero la idea es que la idea de impacto implica como que hay una causa y un efecto. Entonces, esa es más una mirada más cuantitativa. En cambio, si vos quisieras ver cómo eso que se aplicó, que no entendí bien qué era, ¿qué es lo que aplicaron, Fernanda? Pues el hecho de estar trabajando así las clases por medios virtuales. Yo quiero saber qué impacto ha tenido en ellos este cambio de metodología, de pasar de tener clases presenciales a tener clases desescolarizadas. Es más bien cómo se han sentido. ¿Cómo se han sentido? Sería el cualitativo. ¿Cómo han sentido? ¿Cualitativo? El impacto es cuantitativo. Y es, por ejemplo, se mide en porcentajes. Mayor impacto, menor impacto, en función del porcentaje. Cualitativo es, como dice Freddy Urrea, cómo se han sentido, cómo lo han vivido, cómo lo han experimentado, ese cambio de dispositivo o de método de aprendizaje. Eso sería más cualitativo. ¿Por qué? Porque nos da la idea, nos permite elaborar preguntas de investigación, elaborar entrevistas para poder comprender ese mundo de representación. Y cualitativa y cuantitativa yo quería saber cuáles han sido los factores, ¿sí?, que influyen en la percepción de los aprendices sobre la desescolarización de la formación SENA. Esa es bien cuantitativa. Cuantitativa, ¿sí? Sí. Sí, esa era. ¿Sí? Listo. Gracias. Bien, vamos a Eliesiv Ávila, que tiene levantada la mano. Eliesiv, ¿estás por ahí? Capaz que no se llama así, pero ahí dice... Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Eliesiv. Eliesiv. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Eliesiv. Quiero compartir mis preguntas. Tengo la pregunta cualitativa, la formulé de esta manera. A ver. ¿Cuáles son las principales causas de la deserción de los aprendices de los programas técnicos y tecnológicos del SENA de la Regional Bichada en tiempos de pandemia? Bien. ¿Cuáles son las causas? Yo más que cuáles son las causas es... Sí, señor. Sí, señora.
Otra vez, a ver. ¿Cuáles son las principales causas de la deserción? De la deserción. ¿Cuáles son las principales cuantitativa causas de la deserción? ¿Y cuál sería la cuantitativa? La cuantitativa sería la mala conectividad, la falta de computadores o tablets y la falta de ingresos económicos son las principales causas de deserción de los aprendices de los programas técnicos y tecnológicos del SENA de la Regional Bichada. Pero eso es una hipótesis. Eso es una hipótesis. Porque vos me estás Una diciendo los hipótesis. 3 elementos que explican la deserción. Entonces lo que vos te estás preguntando son cuáles son los factores que inciden en la deserción de, no me acuerdo, los alumnos, ¿sí? Léela de vuelta, Eliezer, por favor. Porque es un ejemplo claro de hipótesis, eso para que los compañeros puedan escuchar también cómo se formula una hipótesis. La mala conectividad, la falta de computadores o tablets y la falta de ingresos económicos son las principales causas de deserción de los aprendices de los programas técnicos y tecnológicos del SENA de la Regional Bichada. Bien, entonces la pregunta es cuáles son las causas de la deserción de los estudiantes de técnica de la región tal. Esa es la pregunta cuantitativa. Sí. ¿Sí? Y tu hipótesis es que esos 3 factores son los que implican o permiten explicar las causas de la deserción. La falta de conectividad, la falta de dispositivos y la falta de recursos. ¿Se entiende? Sí, señora. Bien. ¿Y la cualitativa cuál sería? La cualitativa, pues yo había formulado la pregunta cualitativa es la que yo hago, ¿cuáles son las principales causas de la deserción de los aprendices de los programas técnicos? ¿Cómo experimentan la deserción los estudiantes que dejan, ¿no? Y cómo experimentan la falta de, el acceso y el uso o la apropiación de las TICs para el aprendizaje tales personas. Esa podría ser la pregunta cualitativa. ¿Se entiende? Yeah. La experiencia. Sí, Ustedes piensen que lo cualitativo siempre es la experiencia del actor social. Lo que el actor social siente, lo que el actor social piensa, lo que el actor social vive. Eso es lo cualitativo. Entonces ahí te podrías preguntar, bueno, cómo experimentan el uso o el acceso y el uso y la apropiación a las TICs que tienen estos alumnos que desertan, por ejemplo. ¿Sí? Sí, señora. Bien. León. Listo. ¿Cómo experimentan el acceso o apropiación de las TIC para el aprendizaje? Exactamente. Los alumnos de los programas técnicos y tecnológicos del SENA de la Regional Bichada. Perfecto. Ah, ya, me queda muy claro. Queda más Gracias, claro. Genial. profesor. Bien. León. Profe, ¿usted es más cercana a Magnif o a Amartya Sen? Son, digamos, no son autores con los que yo trabajo. De hecho, a Magnif no lo conozco, no es un autor metodológico que yo conozca. No por metodología, sino por... Bueno, sí. Bueno. Amartya Sen, por supuesto que lo conozco, sé que habla de las capacidades. Ah, ok. Etcétera. Entonces sí, listo, ok. Yo tengo una que yo creo que es quali y quanti. A ver. ¿Cierto? ¿Cuál es el nivel de pobreza multidimensional del municipio de Puerto de Río entre los años 2019 y 2020? Bien, pero ahí, León, en vez de cuáles, yo pondría cómo se configura. Entonces, esa claro, porque configuración puede ser cualitativa o cuantitativa. Puedes hacer un análisis cuantitativo o cualitativo. Lo que pasa es que es cualitativo en el sentido de que yo tengo que entender los niveles de pobrezas sí, claro, que tienen. O sea,
dependiendo de los imaginarios que ellos tienen, de lo que ellos valoran. O sea, cuando Amartya dice, uno es pobre cuando no tiene aquello que valora, ¿cierto? Sí. Entonces, tengo que entender primero cuáles son las valoraciones de estos seres para saber qué los está restringiendo, qué capacidades no están teniendo. Sí, pero las valoraciones son cualitativas. ¿Qué funcionamientos? Claro, yo tengo que entender cuáles son los funcionamientos y cuáles son las capacidades que ellos valoran para luego ir, o sea, esa es la parte quali. Sí. Y la parte quanti ya es cuántos de ellos tienen restricciones en los funcionamientos y en las capacidades. Sí, pero ¿cuánto se responde fácil? ¿El 50%, el 30%, el 40%? Claro. Ahí habría que buscarle una vuelta. Lo duro es mirar los imaginarios de ellos. Lo duro es mirar qué valoran. Claro, pero eso es cualitativo, la valoración eso es cualitativo. cualitativo. Eso es vos quali. podrías, por ejemplo, hacer un análisis de configuración viendo qué valoran, pero también, por ejemplo, sabiendo la distribución de la pobreza en Colombia. Entonces vos ahí podrías hacer un análisis de la distribución de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, y eso implica un análisis Pero es que eso multivariable. es muy diferente. Eso es muy diferente. O sea, yo mirar por líneas de pobreza, eso es ramplón. Pero cuando yo voy realmente a mirar por las necesidades multidimensionales, bueno, sí, que son, primero tengo que observar qué es lo que valoran. Luego tengo que mirar, luego tengo que mirar qué restricciones tienen a esos funcionamientos y a esas capacidades. Y ahí sí es cuantitativo, ¿cuáles son esas restricciones? Eso, entonces ahí se combinan las dos cosas. O sea, ahí tengo una combinación de dos cosas, de la quali y de la quanti. Exactamente. Bien, Freddy Urrea, o Urrea no sé cuánto, porque solamente leo Freddy Urrea. Es Urrea. Vamos, Así que, vamos, o sea que vamos, no se Freddy, pierde discúlpame, vamos terminando porque a las 8 se cierra, me parece que ya el Zoom me lo cierran, pero terminamos con Freddy, ¿sí? Cualquier cosa, seguimos la clase que viene. Yo quería explicarles una cosita antes, que tiene que ver con la clase que viene y el trabajo, pero vamos con Freddy primero. Freddy. Esto no, básica, igual las hice sencillitas, ahí me corrijo. ¿Cuánto ha crecido el nivel de la pobreza en Colombia en los estratos 3 y 4 desde la aparición del COVID-19 en personas entre los 50 y 70 años? Perfecto, eso es una pregunta cuantitativa. Exacto. Y la cualitativa, ¿por qué las personas mayores de edad en Colombia han tomado la decisión de anteponer la protesta por encima del riesgo que genera el COVID-19? Bueno, esa es una pregunta que tiene una fuerte hipótesis detrás, ¿no? Que, digamos, que habría que en todo caso relativizar, preguntarse primero si las personas han priorizado eso y por qué, pero primero hay que preguntarse por qué, digamos, si eso es así, ¿se entiende? Si no, está suponiendo ya que las personas mayores priorizan la protesta antes que el COVID. ¿Sí? Bien, bueno. Quería explicarles un poquito, la clase que viene es una clase asincrónica. Ustedes van a tener en el campus virtual, van a tener un video en el que les van a ver los diferentes abordajes o las diferentes técnicas de investigación cualitativa. La idea es que puedan ver ese video y que puedan, a ver, esperen que no me quiero cambiar de clase, ¿no? Digamos, que ustedes puedan ver ese video y leer para la clase del 1 de junio, que es sincrónica, un texto que es, dos textos, uno que es de Ver y uno que es de Muñiz Terra. Ese es el trabajo práctico número 2. A ver, vamos por orden.
De esta clase tienen que hacer un trabajo práctico. El trabajo práctico está subido, como digamos, la consigna del trabajo práctico está subido a la clase 5. Igual se los voy a leer. Dice, realizar un cuadro comparativo identificando al menos 4 conceptos que describan a los métodos quanti y al menos 4 conceptos que describan a los métodos quali. Para ello tienen que leer el texto de Piovani, el capítulo 2, que lo tienen subido a la clase 5, y tienen que, como máximo tienen que hacer un cuadro. Este cuadro tiene como máximo una página, ¿sí? Y lo tienen que entregar a las tareas del campo virtual hasta el 25 de mayo. O sea, tienen una semana para leer el texto de Piovani y hacer este cuadro y subirlo, ¿sí? Yo ese día voy a subir la autocorrección y les voy a hacer una devolución el martes 1 de junio. ¿Sí? Listo. Bien. Igual eso lo tienen en el campus. Buscan en el campus trabajo práctico número 1 y está explicado, pero yo quería explicárselo. O sea, tienen que leer un texto y armar un cuadro comparativo entre los métodos quanti y los métodos quali. Como la semana que viene no tenemos clase sincrónica, la idea es que ustedes puedan durante la semana ver un video que les dejé en la clase 6 y tienen que leer 2 textos. Un texto que también está en la clase 6 de Joan Miquel Ver y el texto de Muñiz Terra, o sea, un texto de mi autoría. Y tienen que hacer un trabajo práctico que implica responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las entrevistas en profundidad y las entrevistas de historias de vida, también llamadas entrevistas biográficas? Para eso tiene una extensión máxima de 2 páginas y eso lo voy a entregar la corrección, o sea, ustedes lo tienen que entregar el 1 de junio y yo les hago la corrección el último día de clases, el 8 de junio. ¿Sí? Entonces, pasando a limpio, tienen para la semana que viene, ustedes tienen que leer el texto de Piovani y hacer el cuadro comparativo. Para la otra semana tienen que ver el video, que es un video de una clase, y tienen que leer el texto de Verd y de Muñiz Terra y poder explicar en no más de 2 páginas, si puede ser en una también, cuál es la diferencia entre hacer entrevistas en profundidad y entrevistas de historias de vida. Eso lo van a tener que entregar el 1 de junio, ¿sí? Que tenemos el siguiente sincrónico. ¿Se entendió? Sí, señora. Sí, profe. Sí, señora, muy claro. Bueno, Sí, señora. Profe. Todo lo tienen en el campus, ¿sí? En el campus por Sí. clase tienen, en la clase de hoy tienen el trabajo práctico número 1. En la clase Profe. siguiente tienen el video de trabajo práctico número 2, ¿sí? Profe, Sí. un compañero que en este momento está en clase, él dicta en este momento un taller. Me pregunta si usted va a dejar la clase grabada en algún lado. Sí, Si él la puede ver. Cuando empezó la clase, en la clase la estoy grabando, después la voy a subir a una página de YouTube que yo tengo y les comparto el enlace para que la puedan ver. Mil y mil gracias. Perfecto. Bueno, gente, entonces si no tienen más preguntas, consultas, si quedó claro qué es lo que tienen que hacer, nos estamos viendo dentro de 15 días. Sí, señora, muchas gracias. Qué pena con usted, profe, pero Gracias. se cayó la conexión. ¿Me podría repetir, por favor? Profe, igual yo casi que no puedo volver a ingresar. ¿Cómo? Es que la conexión de internet se me cayó y la verdad, pues... No, les explicaba John que como resultado de esta clase ustedes tienen que armar el trabajo práctico número 1, que es un cuadro comparativo entre los métodos cuantitativos y cualitativos, que para eso tienen un texto, que es el texto de Piovani, Marradi, Argenti y Piovani, que está subido al campus. Y que la clase que viene es una clase asincrónica, es decir, que no nos encontramos y en la semana tienen que ver un video y leer los 2 textos que están subidos en la clase 6 para poder hacer el trabajo práctico número 2, que significa hacer una comparación entre la entrevista individual o en profundidad y la entrevista de historias de vida. Igual lo tienen todo colgado en el campus, así que se van a poder orientar bien, ¿sí? Gracias. Bueno, gente, nos estamos viendo entonces en unos días. 1 de junio fue que dijo, profe. Sí, claro. 1 de junio. Dentro de 2 martes.
Chao, chao. Gracias, profe. Muy bien, chao. Gracias, profe. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Hasta luego.